Muy buenos días a todos los participantes del Congreso Hermes. Voy a presentarles mi comunicación. Yo soy Miguel Ortega Esquembre, alumno de doctorado de la Universidad de Murcia, y mi comunicación se llama El impacto de la polarización afectiva en las audiencias, cajas de resonancia en las redes sociales. En primer lugar, vamos a intentar definir qué es esto de la polarización afectiva. Es un término que se está aplicando mucho en la actualidad, está bastante de moda. Podemos entender la polarización afectiva, según Branson, como una fracturación de la comunidad, en la que es posible medir el grado en el que la población puede subdividirse en subpoblaciones, las cuales están programadas para comportarse de un modo tribal. Amy Chua, profesora de la Universidad de Yale, lo define como una propensión al tribalismo. Es decir, los ciudadanos polarizados cierran filas, se vuelven más aislados, más defensivos, más castigadores, más nosotros contra ellos. El profesor Jonathan Haidt hace referencia al fenómeno del interruptor de la colmena al mencionar la selección grupal que propicia el apego a un determinado colectivo que, dice él, se dispara cuando el individuo se olvida temporalmente de sus inclinaciones egoístas y se diluye jubilosa y voluntariamente en los intereses de su grupo, entendido este grupo como un individuo colectivo, con realidad propia. Seguimos con la definición de polarización afectiva y vemos que la polarización afectiva se traslada a los apegos de los votantes, fragmenta socialmente entre extremos antagónicos que son, por definición, rígidos en sus posturas y crea una tendencia a opiniones radicalizadas e impermeables. El acercamiento e identificación con un polo supone en último término el alejamiento y el total rechazo de la postura contraria. También de las personas que la defienden en términos tanto conceptuales, afectivos y comportamentales. Esto nos conduce a una quiebra en el sentido común, se inflexibilizan posiciones y se imposibilita establecer diálogos. Estos hallazgos podrían arrojar luz sobre los patrones recientes de comportamiento electoral en los Estados Unidos, en el cual la polarización se ha manifestado de forma muy evidente en los registros los cuales los republicanos siguen a la derecha ideológica y los demócratas a la izquierda en las últimas décadas, y no digamos ya en las dos últimas elecciones, como todos sabéis. Esto nos puede conducir también, en último término, al concepto de polarización como impermeabilidad, que alude precisamente al estado en el que el votante atribuye al conjunto de creencias que definen al grupo un nivel tan elevado que puede empezar a pensar que los adversarios políticos no son dignos de respeto. Esto es muy importante porque cuando el adversario político ya no es digno de respeto, pues tenemos en definitiva la máxima polarización existente. La profesora Sandra León, en un artículo publicado en prensa en El Diario, ha tratado de establecer el porcentaje de rechazo que experimentan los partidos políticos. Es verdad que excluye a Vox, no lo menciona, pero podemos ver, por ejemplo, en esta primera gráfica el porcentaje de rechazo que experimentan PSOE y Podemos en función de la ideología. Vemos, por ejemplo, aquí abajo en la gráfica que la extrema derecha experimenta unos niveles de rechazo muy, muy altos, tanto a Podemos como al PSOE, aunque es cierto que el PSOE en el año 2019 baja un poquitín ese porcentaje de rechazo. Sin embargo, si nos vamos al polo opuesto, en la izquierda y la extrema izquierda, los porcentajes de aceptación tanto de PSOE como de Podemos son altos. Subiendo ambos, aquí podemos ver, por ejemplo, como Podemos, tras el acuerdo electoral, Podemos y PSOE experimentan un porcentaje de aceptación mucho más alto en los últimos años. Esto ocurre exactamente igual, también siguiendo el artículo publicado por Sandra León,
con el porcentaje de rechazo que experimentan en función de la ideología PP y Ciudadanos. Vemos que entre la extrema derecha el porcentaje de rechazo a PP es bajo, incluso aunque haya subido un poquitín en los últimos años. Aquí vemos en 2017 cómo sube un poquitín, en 2019 quizá por el surgimiento de Vox. La derecha se mantiene estable en cuanto a aceptación, con ligeras fluctuaciones, y en el extremo opuesto, en la izquierda y la extrema izquierda, Ciudadanos es menos rechazado, pero aunque también lo es en bastante grado, y el PP también muestra niveles altos de rechazo en función de la ideología, como decimos. Esto es lo que explica Sandra León. Por otra parte, Iyengar en sus estudios se ha ocupado, como digo, de la medición del sentimiento negativo que los votantes experimentan hacia sus competidores. Iyengar concluye que cuando los ciudadanos o titulares de cargo exhiben similares ideologías, los ciudadanos las evalúan de manera similar. Sin embargo, cuando sus opiniones ideológicas divergen, los ciudadanos expresan opiniones afectivas más divergentes entre ellos. Otro estudio de Pew Research Center ha recopilado recientemente datos para hacer el seguimiento de esta polarización, concluyendo que en las últimas décadas todos los indicadores han empeorado. ¿Cuáles son estos indicadores que han empeorado? Pues son el grado de rechazo del partido rival, el movimiento hacia posiciones más extremas, la homogeneización de las posiciones de uno y otro lado, la reducción del número de independientes y hasta el rechazo personal a los miembros de opiniones políticas diferentes. Llegamos en este punto al fenómeno de las cajas de resonancia en las redes sociales. Que es un último término de lo que versa mi comunicación. Quiero empezar en esta diapositiva hablando de Butler, que ya nos recordó que los medios de comunicación construyen marcos de significado dominantes que ayudan a enmarcar nuestra capacidad de respuesta al mundo. Y por ello debemos considerar su influencia en la creciente polarización afectiva de la que estamos hablando en esta comunicación. Las divisiones políticas, en último término, se ven reflejadas en este sentido en las llamadas cajas de resonancia en las redes sociales, que son en definitiva una tendencia en la cual los consumidores escogen sus fuentes de noticias e información basándose en su afinidad política con otros usuarios y establecen una especie de blindaje frente a aquellas otras fuentes informativas que contradicen sus ideas o conceptos previos. Esto nos lleva directamente al enconamiento social y a una polarización mediática y afectiva muy alta. Para concluir, he establecido una serie de consecuencias de la polarización afectiva que ya hemos ido viendo en esta comunicación. Una de ellas es el consumo de canales afines, las llamadas cajas de resonancia que acabamos de ver. Otra es la crítica dura a posiciones contrarias, odio, radicalidad. Y, en tercer lugar, la migración del enconamiento social a la opinión pública. En definitiva, esta es mi comunicación. Espero que el próximo año podamos vernos presencialmente en Lanzarote y podamos celebrar el Congreso en circunstancias más favorables. También espero que todas vuestras comunicaciones sean aceptadas y sean bien valoradas por todos los miembros que aparecen en el Congreso y que la estancia en Lanzarote sea muy feliz para todos vosotros. Lo paséis muy bien y aprendáis mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo. Un fuerte abrazo a todos.